Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el libro de los especiales de Nightlock. La joven cerró los ojos e inclinó la cabeza, permitiendo que la otra persona fuera su nuca. Y cada prenda fue quitada por la otra persona. Todo se siente muy bien, decía Ken, con la voz temblorosa, llena de emociones. Justo cuando finalmente iba a llegar a ese punto, la otra persona se detuvo. Te voy a hacer sentir muy bien. Todo va a ser muy bueno para ti, le susurró. Rin, por favor, adelante, no te detengas, decía Ken, que estaba muy emocionada, hasta el punto de casi llegar. No te preocupes, querida, voy a comerte. Rin se inclinó mientras exploraba a la otra persona y finalmente se la comía, mientras Ken hacía unos dulces sonidos resonando en la habitación. Rin, por favor, haz que finalmente llegue, decía la otra persona. Tápate la boca, los bebés se van a despertar, le dijo Rin. Es que todo se siente muy bien, quiero llegar a ese punto. ¿Realmente te gusta esto? Me gusta, es tan emocionante. Siento como si mi corazón estuviera a punto de estallar. Y finalmente Ken llegó a ese punto, con el corazón latiendo a mil. ¿Quién habría pensado que la primera vez que se había comido a su esposa, finalmente haría que ella quisiera constantemente hacerlo? Hagámoslo una vez más, ¿de acuerdo? Quiero explorarte mucho más, dijo Rin. Aunque lo hagamos 10 veces más, lo haré con gusto. ¿Cómo podría detenerte?, le dijo Ken. Muy bien, entonces no vuelvas a quejarte. Y si despiertas a los bebés, habrá un castigo. Como los niños ya pueden empezar a tomar suplementos alimenticios junto con la leche, Ken se despierta cada mañana para preparar la comida a los pequeños, que apenas empiezan a probar los alimentos sólidos. Hoy planea preparar arroz con puré de calabaza y pechuga de pollo. Ya lo ha hecho algunas veces, sobre todo para desayunar y cenar. Siempre prueba la comida, aunque no sea muy sabrosa para los adultos. A los niños les encanta. Y como hoy es sábado, Rin sigue dormida, aunque puede que los niños la despierten pronto. Claro que Ken también tendrá que cocinar algo que le guste a su amada esposa. Todo listo, dijo Ken. Él había servido arroz que había preparado y dejó enfriar. También había varios otros platos dispuestos en la mesa del comedor con la ayuda del ama de llaves, esperando que todos vinieran a comer. La que había estado trabajando desde temprano en la mañana sonrió orgullosa, al pensar en lo felices que estarían los niños disfrutando de la deliciosa comida. Eso se ve muy bien, la tía Malay le dijo mientras miraba a los niños y le dio un cumplido. Los niños solo comen comida sólida para desayunar y cenar, pero llego tarde a casa así que no puedo prepararles la cena. No te preocupes, respondió la tía Malay. He visto a Rin estudiando recetas de comidas para los bebés. Seguro que también quiere cocinar para los pequeños. Quizás no tengas que preparar la cena, ya que esa ya trata a los niños como si fueran suyos. Pensando en alguien a quien considera su verdadera hermana mayor, Ken sonrió. Estaba muy feliz de que Warren viviera con ella. Habían crecido juntas y agradecía que ella hubiera sacrificado su trabajo para convertirse en la niñera a tiempo completo. Si no fuera por ella, no habría confiado en nadie más para cuidar de sus hijos. Es cierto, puede que incluso sea mejor que yo cuidando a los niños, dijo Ken con una sonrisa. Las dos mujeres, con generaciones de diferencia, rieron en voz baja, al ver que ya era la hora del almuerzo y que nadie había bajado. Ken le dijo al ama de llaves que fuera a buscar a su padre, que estaba tomando café en el jardín. Ella, por su parte, subió a llamar a su esposa y a su hermana para que bajaran a desayunar. Antes de que pudiera siquiera pisar el primer escalón, Warren, que estaba vestida bellamente, bajó caminando. ¿A dónde vas? ¿No vas a desayunar?, le preguntó Ken. Normalmente Ken cuidaba a los niños los fines de semana para que Warren pudiera descansar, pero rara vez ella salía. Si lo hacía, solía ser solo por algunos asuntos personales, antes de regresar enseguida. Sin embargo, ella estaba maquillada y vestía con dulzura, como una joven encantadora. Eso era inusual. La joven tartamudeó sin saber qué responder a su hermana menor. Ken la rodeó, observándola con recelo, hasta que captó la señal. Muy sospechoso, últimamente te arreglas más para salir. Hoy incluso te maquillaste y aún no son las 8 de la mañana. ¿Tienes algún novio del cual no me has hablado? Solo tengo una pequeña cita matutina, dijo la otra mujer tímidamente. Ken había notado que Warren estaba más feliz últimamente. Llevaba un tiempo observándola, pero ¿quién podría ser? ¿Quién se convertiría en su futuro cuñado? ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Es ese joven que te perseguía?, preguntó refiriéndose a alguien que Warren había dicho que estaba interesada en ella, aunque ella no le tenía mucho cariño. No es él, ya lo rechacé. ¿Hay alguien más interesado en ti además de ese joven? Los ojos de Ken se abrieron de par en par, sorprendida. Nunca imaginó que alguien tan callada como su hermana atraería a un admirador más.
conocimos por casualidad, es un poco mayor que yo y nos gustan cosas parecidas, así que nos llevamos bien. ¿Y su nombre cuál es? ¿Quieres saberlo todo con urgencia? ¿Debería presentarte un informe entonces? Eres mi hermana, claro que quiero saber. Su hermana menor suplicó. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo, no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.